La ciudad costera de San Isidro ardía bajo un sol implacable, el aire cargado de un calor húmedo que se pegaba a la piel como una sábana mojada. Las calles, llenas de baches y basura, olían a pescado podrido y a sal marina, un recordatorio constante del puerto cercano donde los barcos descargaban su carga. En un callejón olvidado, entre montones de cartones húmedos y latas oxidadas, una figura temblorosa se movía con pasos débiles, casi arrastrándose. Era una perra viralata, de pelaje desvaído que alguna vez pudo haber sido blanco, pero que ahora lucía como un mosaico de manchas grises y marrones, salpicado de costras y heridas. La llamaremos Luna, aunque en ese momento nadie conocía su nombre, ni siquiera ella parecía recordarlo. Su cuerpo estaba cubierto de garrapatas, pequeños puntos negros que se aferraban a su piel como parásitos insaciables, chupando lo poco que quedaba de su vitalidad. Peor aún, las hormigas rojas, atraídas por las heridas abiertas, la atacaban sin piedad, dejando su piel enrojecida y ardiente por una alergia que la hacía estremecerse de dolor con cada paso. Luna avanzaba con la cabeza gacha, sus ojos opacos buscando algo, cualquier cosa, que aliviara el hambre que le retorcía el estómago. El sonido de sus uñas rotas raspando el pavimento se mezclaba con el zumbido de las moscas que revoloteaban a su alrededor, atraídas por el olor de la sangre seca. Había encontrado un mendrugo de pan duro detrás de un mercado, pero un perro más grande, con colmillos afilados y un gruñido que resonaba como un trueno, se lo había arrebatado antes de que pudiera morderlo. Ahora, exhausta, se dejó caer junto a un contenedor de basura volcado, su respiración agitada levantando pequeñas nubes de polvo. El calor del asfalto quemaba sus patas, pero no tenía fuerzas para moverse. Cada mordida de las hormigas era como una aguja candente, y el picor de las garrapatas la hacía rascarse hasta sangrar. Cerró los ojos, deseando que el mundo se desvaneciera. Los transeúntes pasaban a su lado sin detenerse. Una mujer con un carrito de compras la esquivó, frunciendo el ceño y tapándose la nariz. «¡Qué asco!», murmuró, acelerando el paso. Un niño pequeño, con una paleta en la mano, señaló a Luna y preguntó a su madre, «¿Por qué está así? ¿Está enferma?». La madre tiró de su brazo sin responder, como si mirar a la perra fuera una ofensa. Luna no se inmutó, ya estaba acostumbrada al desprecio. En su mundo, los humanos eran sombras que pasaban rápido, gritaban o lanzaban piedras. Algunos, los peores, le habían dado patadas que aún le dolían en las costillas. Pero no todos eran crueles. A veces, una mano anónima dejaba un trozo de comida cerca, aunque nunca se quedaba a mirarla comer. Esas pequeñas migajas de bondad eran lo que la mantenía viva, aunque apenas, el sol comenzaba a hundirse en el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja profundo que se reflejaba en los charcos sucios del callejón. Luna levantó la cabeza, olfateando el aire. Un olor nuevo, diferente, flotaba entre los aromas rancios de la basura y el salitre. Era un olor a madera vieja, a tabaco gastado y a algo cálido, humano. Sus orejas, llenas de costras, se movieron ligeramente, captando un sonido, el golpeteo lento de un bastón contra el pavimento. Intentó levantarse, pero sus patas temblaron, y un gemido bajo escapó de su garganta. El dolor era constante, un latido que recorría su cuerpo como una corriente eléctrica. Sin embargo, algo en ese sonido, en ese olor, la hizo quedarse quieta, alerta. Desde la esquina del callejón, una figura encorvada emergió de la penumbra. Era un anciano, con el rostro surcado de arrugas profundas, como si la vida hubiera tallado en él un mapa de pérdidas. Su cabello blanco, ralo y desordenado, caía sobre unos ojos que brillaban con una mezcla de cansancio y bondad. Vestía una chaqueta de lona gastada, llena de manchas, y sus manos, nudosas como ramas secas, se aferraban a un bastón de madera que parecía tan viejo como él. Se detuvo a pocos pasos de Luna, observándola en silencio. Ella lo miró de vuelta, sus ojos encontrándose con los suyos. Había algo en esa mirada que no era como las demás. No había desprecio, ni lástima vacía. Había reconocimiento. «Pobrecita». «¿Qué te han hecho, pequeña?», murmuró el anciano, su voz áspera pero suave, como el crujir de hojas secas. Se acercó lentamente, apoyándose en el bastón, cada paso acompañado por un leve temblor. Luna tensó el cuerpo, lista para huir, pero no había fuerza en sus músculos. Las hormigas seguían mordiendo, y un escalofrío de dolor la hizo gemir otra vez. El anciano se arrodilló con dificultad,
ignorando el crujido de sus rodillas. Extendió una mano temblorosa, no hacia ella, sino hacia el suelo, como si quisiera mostrarle que no era una amenaza. «No te haré daño, pequeña». «No hoy», dijo, casi para sí mismo. Luna olfateó el aire de nuevo. El olor del anciano era diferente a todo lo que conocía, no era el hedor agrio de los hombres que gritaban, ni el perfume dulce de las mujeres que la esquivaban. Era un olor que hablaba de tiempo, de soledad, de alguien que también había sido olvidado por el mundo. Por primera vez en mucho tiempo, Luna no sintió el impulso de retroceder. Pero antes de que pudiera decidir si confiar, un ruido rompió el silencio del callejón. Voces jóvenes, risas crueles y el sonido de pasos rápidos se acercaban. El anciano levantó la cabeza, su expresión endureciéndose. «Miren eso, un viejo loco y un perro sarnoso», gritó una voz, seguida de una carcajada. 3 jóvenes, con camisetas desgastadas y gorras ladeadas, aparecieron en la entrada del callejón. El líder, un muchacho de piel bronceada y ojos duros, sostenía una botella de cerveza vacía en la mano. Los otros 2, más jóvenes, se reían como hienas, señalando a Luna y al anciano. «¿Qué haces, abuelo? ¿Vas a adoptar a esa cosa?», dijo el líder, dando un paso adelante. La botella brilló bajo la luz del atardecer, y Luna sintió un escalofrío. Conocía ese tono, ese brillo en los ojos. Era el mismo que precedía a las piedras y las patadas. El anciano no se movió, pero su mano se cerró con más fuerza sobre el bastón. «Déjenla en paz», dijo, su voz baja pero firme. Los jóvenes se miraron, sorprendidos, antes de estallar en risas. «Viejo loco, déjala, solo es un perro sarnoso», gritó el líder, levantando la botella como si fuera a lanzarla. Luna intentó levantarse, un gruñido débil escapando de su garganta, pero sus patas cedieron. El anciano dio un paso hacia ella, colocándose entre Luna y los jóvenes, como un escudo frágil pero decidido. «No es solo un perro», dijo, su voz temblando de rabia contenida. «Es más de lo que ustedes nunca entenderán». El líder dio otro paso, la botella aún en alto. Los otros 2 jóvenes avanzaron, sus risas convirtiéndose en murmullos amenazantes. Luna sintió el corazón latir con fuerza, no por miedo a los golpes, sino por la extraña certeza de que este anciano, este desconocido, estaba dispuesto a protegerla. Pero la botella seguía en el aire, y los pasos se acercaban. El callejón, con sus sombras alargadas y su olor a podredumbre, parecía cerrarse sobre ellos. ¿Qué haría el anciano? ¿Podría protegerla, o serían ambos víctimas de la crueldad que acechaba en la noche? Las sombras se alargaron, y el líder dio un paso más, su sonrisa torcida prometiendo problemas. Luna, con un último esfuerzo, levantó la cabeza, sus ojos fijos en el anciano. Por un instante, el mundo pareció detenerse, y solo existían ellos 2, una perra rota y un hombre que, por alguna razón, había decidido no pasar de largo. Pero la botella seguía en alto, y el peligro estaba cada vez más cerca. El callejón se había sumido en un silencio tenso, roto solo por el zumbido de las moscas y el eco de las risas crueles de los 3 jóvenes. La botella en la mano del líder brillaba bajo la luz anaranjada del atardecer, un arma improvisada que prometía violencia. Luna, la perra viralata cubierta de garrapatas y heridas rojas por las mordidas de las hormigas, yacía temblorosa en el suelo, su cuerpo débil apenas capaz de sostenerla. Frente a ella, el anciano, don Emilio, se mantenía firme a pesar de su fragilidad. Su mano nudosa apretaba el bastón de madera con una fuerza que parecía desafiar los años. Sus ojos, hundidos pero encendidos con una chispa de determinación, no se apartaban del líder de los jóvenes, un muchacho de rostro endurecido por la calle y una sonrisa torcida que destilaba desprecio. «Viejo, aléjate de ese perro sarnoso o te vas a arrepentir», gritó el líder, dando un paso adelante y balanceando la botella en el aire. Sus 2 compañeros se rieron, pero había un nerviosismo en sus voces, como si no estuvieran del todo seguros de querer seguirle el juego. Don Emilio no retrocedió. En cambio, dio un paso más hacia Luna, colocándose completamente entre ella y los agresores. «No toquen a la perra», dijo, su voz baja pero cargada de una autoridad que hizo que los jóvenes vacilaran. El callejón, con su olor a basura podrida y sal marina, parecía contener el aliento. Luna levantó la cabeza, sus ojos opacos fijos en el anciano. A pesar del dolor que le atravesaba el cuerpo,
sintió algo nuevo, una chispa de esperanza, como si la presencia de este hombre pudiera cambiar el rumbo de su destino. El líder soltó una risotada, pero había un matiz de inseguridad en su tono. ¿Qué vas a hacer, abuelo? ¿Golpearnos con tu palito?, se burló, levantando la botella aún más alto. Los otros dos jóvenes avanzaron, uno de ellos pateando una lata vacía que rodó ruidosamente por el pavimento. Luna intentó gruñir, pero solo salió un gemido débil. Sus patas temblaron al intentar levantarse, pero el ardor de las mordidas de las hormigas y el peso de las garrapatas la mantenían anclada al suelo. Don Emilio, sin embargo, no se inmutó. He visto cosas peores que tú, muchacho, dijo, su voz cortante como una navaja. Y he sobrevivido a ellas. Déjenla en paz y váyanse ahora mismo. El líder frunció el ceño, claramente desconcertado por la resistencia del anciano. Por un momento, pareció que iba a retroceder, pero entonces uno de los otros jóvenes, un chico flaco con una cicatriz en la mejilla, lo empujó ligeramente. No dejes que un viejo te hagas quedar como débil, Jairo, murmuró. Jairo, el líder, apretó la mandíbula y dio un paso más, levantando la botella como si estuviera a punto de lanzarla. Pero antes de que pudiera hacer algo, don Emilio levantó su bastón con una rapidez sorprendente para su edad, apuntándolo directamente al pecho del joven. Un paso más y te arrepentirás, dijo, su voz ahora un gruñido bajo. Los ojos de Jairo se entrecerraron, pero algo en la mirada del anciano, una mezcla de cansancio y una furia contenida, lo hizo dudar. El silencio se alargó, pesado como el calor que aún impregnaba el aire. Los dos compañeros de Jairo intercambiaron miradas nerviosas, y uno de ellos retrocedió un paso. Vámonos, Jairo, no vale la pena, dijo el más joven, con voz temblorosa. Jairo apretó los dientes, pero finalmente bajó la botella. Esto no termina aquí, viejo, escupió, antes de girarse y alejarse con pasos rápidos. Sus compañeros lo siguieron, lanzando una última mirada de desprecio a Luna y al anciano. El eco de sus pasos se desvaneció en la noche, dejando el callejón en un silencio inquietante. Don Emilio soltó un suspiro tembloroso, su cuerpo encorvado relajándose ligeramente. Se giró hacia Luna, que lo miraba con ojos que parecían entender más de lo que cualquier humano creería posible. Vamos, pequeña, dijo suavemente, arrodillándose a su lado con un crujido de articulaciones. No puedes quedarte aquí. Con cuidado, extendió las manos hacia ella, moviéndose lentamente para no asustarla. Luna, aunque exhausta, no retrocedió. Había algo en la voz del anciano, en la calidez de su presencia, que la hacía sentir segura por primera vez en mucho tiempo. Con un esfuerzo que parecía imposible, don Emilio levantó a Luna en sus brazos, ignorando el dolor en su espalda y el temblor de sus manos. La perra era ligera, casi un esqueleto cubierto de piel herida, pero aún así era un peso considerable para un hombre de su edad. El camino hacia el hogar de don Emilio no fue fácil. Las calles de San Isidro estaban llenas de obstáculos, charcos sucios, aceras rotas y miradas curiosas de los transeúntes que se apartaban al ver al anciano cargando a una perra en tan mal estado. El olor a salitre del puerto cercano se mezclaba con el hedor de las heridas de Luna, un recordatorio constante de su sufrimiento. Don Emilio caminaba con pasos lentos, apoyándose en su bastón con una mano mientras sostenía a Luna con la otra. Cada pocos metros, se detenía para recuperar el aliento, su pecho subiendo y bajando con un silbido que delataba su propia fragilidad. Aguanta, pequeña, murmuraba, más para sí mismo que para ella. Ya casi llegamos. Finalmente, llegaron a un edificio destartalado en las afueras de la ciudad, un taller abandonado que parecía sostenerse por pura voluntad. La puerta de madera, astillada y descolorida, crujió cuando don Emilio la empujó con el hombro. El interior olía a madera vieja, aceite rancio y algo más indefinible, como el eco de una vida pasada. Las paredes estaban cubiertas de herramientas oxidadas colgadas en ganchos torcidos, y en un rincón había una mesa llena de fotos descoloridas, algunas de ellas apenas visibles bajo una capa de polvo. Una bombilla solitaria colgaba del techo, emitiendo una luz amarillenta que apenas iluminaba el espacio. Don Emilio depositó a Luna con cuidado sobre una manta vieja que encontró en un rincón, asegurándose de no lastimarla. Descansa aquí, pequeña, dijo, su voz temblando por el esfuerzo. Se sentó a su lado, jadeando, y por primera vez Luna pudo verlo bien. Su rostro estaba marcado por arrugas profundas,
como si cada una contara una historia de pérdida. Sus manos, aunque temblorosas, eran gentiles mientras examinaban las heridas de Luna. «Esto no está bien», murmuró, frunciendo el ceño al ver las garrapatas y las marcas rojas de las mordidas de las hormigas. Sacó un trapo húmedo de una cubeta cercana y comenzó a limpiar las heridas con cuidado, aunque cada roce hacía que Luna se estremeciera. Lo sé, duele. Pero tenemos que limpiarte», dijo, casi como si estuviera hablando con un niño. Mientras trabajaba, don Emilio tosió, un sonido áspero que resonó en el taller. Se llevó una mano al pecho, respirando con dificultad, pero no se detuvo. Luna lo observaba, sus ojos siguiendo cada movimiento. Había algo en la forma en que él la tocaba, con una ternura que no exigía nada a cambio, que la hacía querer quedarse cerca. Cuando terminó de limpiar las heridas más visibles, don Emilio se recostó contra la pared, exhausto. «No estás sola, pequeña». «Yo tampoco lo estoy ahora», susurró, una lágrima brillando en la esquina de su ojo. Luna, con un esfuerzo que parecía imposible, levantó la cabeza y lamió la mano de don Emilio. Fue un gesto pequeño, apenas perceptible, pero para el anciano fue como si el mundo entero se hubiera detenido. Sonrió, una sonrisa cansada pero genuina, y acarició la cabeza de Luna. Mientras lo hacía, sus dedos rozaron algo duro bajo el pelaje sucio de su cuello, un collar viejo, descolorido, con una placa metálica casi ilegible. Frunció el ceño y lo examinó más de cerca, entrecerrando los ojos para leer la inscripción borrosa. «¿Qué tienes aquí?», murmuró, su voz llena de curiosidad. «Esto no es de un perro cualquiera», la bombilla parpadeó, proyectando sombras largas sobre las paredes del taller. Don Emilio seguía mirando el collar, su mente perdida en pensamientos que no compartió. Afuera, la noche se había cerrado por completo, y el sonido de las olas del puerto llegaba como un murmullo lejano. Pero entonces, un crujido rompió el silencio, un sonido que no venía del viento ni de la madera vieja. Don Emilio levantó la cabeza, su mano apretando el collar con fuerza. Luna gruñó suavemente, sus orejas moviéndose hacia la puerta. Algo, o alguien, estaba allí afuera, y no era un simple transeúnte. El taller, que momentos antes había parecido un refugio, ahora se sentía como una trampa. La luz de la bombilla en el taller de don Emilio titilaba, proyectando sombras inquietas sobre las paredes cubiertas de herramientas oxidadas y telarañas. El aire olía a madera húmeda, a aceite viejo y al leve aroma metálico de la sangre seca en el pelaje de Luna. La perra viralata, aún débil por las garrapatas y las mordidas de las hormigas que habían enrojecido su piel, descansaba sobre la manta raída que don Emilio había colocado para ella. Sus ojos, aunque opacos por el agotamiento, seguían cada movimiento del anciano con una mezcla de curiosidad y confianza incipiente. Don Emilio, sentado a su lado, sostenía el collar viejo que había encontrado en el cuello de Luna, sus dedos nudosos trazando la inscripción borrosa en la placa metálica. La palabra, Luna, apenas se distinguía, grabada en un metal desgastado por el tiempo y la intemperie. «Ese es tu nombre, ¿verdad?», murmuró, su voz áspera pero cargada de ternura. «Te llamaré así, pequeña». «Luna». Suena como algo que brilla, incluso en la oscuridad. El taller, aunque destartalado, era un refugio contra la hostilidad de las calles de San Isidro. Afuera, el sonido de las olas del puerto se mezclaba con el murmullo lejano de la ciudad, donde los vendedores ambulantes gritaban sus ofertas y los claxones resonaban en la distancia. Pero dentro de esas cuatro paredes, el mundo parecía más pequeño, más íntimo. Don Emilio se levantó con dificultad, apoyándose en su bastón, y caminó hacia una mesa desvencijada en un rincón. Sobre ella, entre fotos descoloridas y herramientas olvidadas, había una botella de agua y un trapo limpio. Mojó el trapo y volvió a Luna, limpiando con cuidado las heridas más profundas en su piel. Cada roce hacía que la perra se estremeciera, pero ella no se apartó. Había algo en la paciencia del anciano, en la forma en que sus manos temblorosas trabajaban con delicadeza, que la hacía quedarse quieta. «No sé cómo llegaste a estar así, Luna», dijo don Emilio, su mirada perdida en algún lugar más allá del taller. «Pero te prometo que aquí estarás a salvo». Sus palabras eran un eco de una promesa que no había podido cumplir en el pasado, y aunque Luna no podía entenderlas, el tono de su voz la calmaba. Mientras limpiaba una herida particularly profunda en el flanco de la perra, don Emilio tosió,
un sonido seco y doloroso que hizo que se detuviera un momento, llevándose una mano al pecho. Su respiración era irregular, y el sudor perlaba su frente pese al frescor de la noche. Luna levantó la cabeza, olfateando el aire, como si percibiera la fragilidad del hombre que la había salvado. El collar seguía en su mano, y don Emilio lo examinó de nuevo, girándolo bajo la luz tenue. La inscripción estaba casi borrada, pero había algo más, una pequeña marca, como un símbolo o una inicial, que no podía descifrar. ¿De dónde vienes, pequeña?, susurró, más para sí mismo que para ella. Su mente vagó hacia recuerdos que había enterrado hace años, una casa llena de risas, el aroma de pan recién horneado, la voz de una niña que corría por un patio. Sacudió la cabeza, como si quisiera alejar esos pensamientos, y se concentró en Luna. «Necesitas algo más que agua y una manta», dijo, poniéndose de pie con un gruñido de esfuerzo. «Voy a buscar algo para esas heridas». «No puedes seguir así», dejó el collar junto a Luna y se dirigió a la puerta del taller, ajustándose la chaqueta de lona gastada. La perra intentó levantarse, sus patas temblando bajo el peso de su cuerpo demacrado. Un gemido bajo escapó de su garganta, pero don Emilio se giró y la miró con suavidad. «Quédate aquí, Luna. Volveré pronto». Abrió la puerta, y el aire fresco de la noche entró, trayendo consigo el olor salado del mar y el eco de las gaviotas. La ciudad de San Isidro nunca dormía del todo, y las luces parpadeantes del puerto iluminaban el horizonte como un cuadro roto. Don Emilio salió, cerrando la puerta tras de sí, y Luna se quedó sola, su respiración agitada resonando en el silencio del taller. El anciano caminó por las calles adoquinadas, su bastón golpeando el pavimento con un ritmo irregular. La farmacia más cercana estaba a unas pocas calles, pero para un hombre de su edad, con los pulmones debilitados y las piernas cansadas, el trayecto parecía una odisea. Las luces de neón de los bares y las tiendas parpadeaban a su alrededor, y los rostros de los transeúntes lo miraban con indiferencia o desdén. Su chaqueta raída y su rostro surcado de arrugas lo marcaban como alguien que no pertenecía a los círculos respetables de la ciudad. En la farmacia, una mujer joven detrás del mostrador lo observó con recelo cuando entró. «¿Qué quiere?», preguntó, su tono cortante mientras limpiaba el mostrador con un trapo. «Necesito algo para un perro», dijo don Emilio, su voz baja pero firme. «Tiene heridas, garrapatas, y una alergia que le está destrozando la piel». La mujer arqueó una ceja, claramente molesta. «¿Para un perro?», repitió, como si la idea fuera absurda. «No tenemos caridad para mendigos ni para sus animales, viejo. Pague o váyase». Don Emilio apretó los labios, buscando en los bolsillos de su chaqueta. Sacó unas monedas arrugadas y un billete gastado, todo lo que tenía. «Esto es lo que puedo dar», dijo, colocando el dinero sobre el mostrador. La mujer lo miró con desprecio, pero finalmente le entregó un frasco pequeño de antiséptico y un tubo de crema para alergias. «No vuelva sin dinero de verdad», espetó mientras él se iba. El regreso al taller fue más lento, el peso de la humillación sumándose al cansancio de don Emilio. Pero cuando pensó en Luna, en esos ojos que lo habían mirado con una confianza frágil, sus pasos se volvieron más decididos. La noche se había vuelto más fría, y el viento traía un murmullo inquietante, como si la ciudad estuviera susurrando secretos. Al llegar al taller, sin embargo, algo lo hizo detenerse en seco. La puerta, que había cerrado con cuidado, estaba ligeramente entreabierta. El corazón de don Emilio dio un vuelco. Luna estaba dentro, sola y vulnerable. Sacó el bastón con una mano temblorosa y empujó la puerta lentamente, el crujido de la madera resonando como un disparo en el silencio. El taller estaba en desorden. Las herramientas que colgaban de las paredes estaban torcidas, como si alguien las hubiera tocado. Una de las fotos descoloridas había caído al suelo, el marco roto en un rincón. Luna estaba acurrucada en la manta, pero sus orejas estaban erguidas, y un gruñido bajo vibraba en su garganta. Sus ojos estaban fijos en la esquina más oscura del taller, donde las sombras parecían moverse. «¿Quién anda ahí?», gritó don Emilio, su voz temblando de furia y miedo. No hubo respuesta, solo el sonido del viento colándose por una ventana rota. Avanzó lentamente, sosteniendo el frasco de antiséptico como si fuera un arma. Luna se levantó con dificultad, colocándose a su lado, su cuerpo débil pero listo para protegerlo. Don Emilio revisó el taller,
su corazón latiendo con fuerza. No había nadie, pero las señales eran claras, alguien había estado allí. En el suelo, cerca de la puerta, encontró una huella de bota embarrada, demasiado grande para ser suya. No te preocupes, Luna. Nadie nos hará daño. No otra vez, dijo, aunque su voz traicionaba una sombra de duda. Se arrodilló junto a la perra, aplicando el antiséptico con manos temblorosas. Luna gimió, pero no se apartó. Mientras trabajaba, sus ojos volvieron al collar, que seguía en la manta. La inscripción de Luna parecía brillar bajo la luz tenue, como si guardara un secreto que aún no podía descifrar. El taller, que había sido un refugio, ahora se sentía como un lugar marcado. Don Emilio acarició la cabeza de Luna, intentando calmarla, pero su mente estaba en otra parte. ¿Quién había entrado? ¿Era Jairo, el joven del callejón, buscando vengarse? ¿O era alguien más, alguien que sabía más de lo que debería? Afuera, la noche parecía cerrarse sobre ellos, y el sonido de las olas ahora sonaba como una advertencia. Luna apoyó la cabeza en la mano de don Emilio, su respiración más tranquila, pero sus ojos seguían fijos en la puerta. Algo, o alguien, los estaba vigilando, y el anciano sabía que no podía ignorarlo. El taller de don Emilio, con su olor a madera húmeda y metal oxidado, se había convertido en un refugio precario para Luna, la perra viralata cuyas heridas comenzaban a sanar lentamente bajo los cuidados del anciano. La luz de la bombilla colgante parpadeaba, proyectando sombras que parecían bailar sobre las paredes cubiertas de herramientas torcidas y fotos descoloridas. Luna descansaba sobre la manta raída, su cuerpo aún débil pero más alerta, sus ojos siguiendo cada movimiento de don Emilio. La huella de bota embarrada que habían encontrado en el suelo del taller seguía grabada en la mente del anciano, un recordatorio de que alguien había invadido su santuario. El aire estaba cargado de una tensión que no se disipaba, como si la noche misma estuviera conteniendo el aliento, esperando el próximo movimiento. Don Emilio se arrodilló junto a Luna, aplicando la crema para alergias que había comprado en la farmacia. Las mordidas de las hormigas habían dejado su piel enrojecida y llena de costras, pero el antiséptico y la crema empezaban a hacer efecto, aliviando el ardor que la había atormentado durante días. «Ya estás mejorando, pequeña», murmuró, su voz áspera pero cargada de afecto. Luna lo miró, sus ojos opacos brillando con una chispa de gratitud. Aunque aún no podía levantarse sin esfuerzo, su cuerpo parecía más relajado, y un leve movimiento de su cola, apenas perceptible, fue como una señal de que confiaba en él. Don Emilio sonrió, pero la sonrisa se desvaneció cuando sus ojos volvieron a la huella en el suelo. «Alguien estuvo aquí, Luna», dijo, más para sí mismo que para ella. «Y no creo que fuera un ladrón común». El taller estaba en silencio, salvo por el crujido ocasional de la madera vieja y el eco distante de las olas del puerto de San Isidro. Don Emilio se puso de pie, apoyándose en su bastón, y caminó hacia la puerta. La revisó con cuidado, asegurándose de que estuviera bien cerrada, pero el candado era viejo y endeble, apenas una protección contra alguien decidido a entrar. «No podemos quedarnos aquí sin hacer nada», dijo, volviéndose hacia Luna. «Si quieren algo de nosotros, tenemos que estar preparados». La perra levantó la cabeza, sus orejas moviéndose ligeramente, como si entendiera la gravedad de sus palabras. El anciano comenzó a inspeccionar el taller, buscando cualquier otra señal de la intrusión. Las herramientas estaban desordenadas, pero nada parecía faltar. Las fotos descoloridas seguían en su lugar, aunque una de ellas, la de una niña sonriendo junto a un perro, estaba ligeramente torcida. Don Emilio la tomó con manos temblorosas, sus ojos deteniéndose en la imagen. «Clara», susurró, su voz quebrándose. La niña de la foto tenía el cabello trenzado y una sonrisa que parecía iluminar el mundo. El perro a su lado, con un pelaje blanco que ahora recordaba al de Luna, miraba a la cámara con una lealtad inquebrantable. Sacudió la cabeza, como si quisiera alejar el recuerdo, y volvió a colocar la foto en la mesa. «No ahora», murmuró, limpiándose los ojos con el dorso de la mano. Luna, sintiendo la inquietud de don Emilio, se arrastró un poco más cerca de él, apoyando la cabeza en su pierna. El anciano acarició su cabeza, notando que el collar viejo seguía en su lugar, con la inscripción «Luna», apenas legible. «Tú sabes algo, ¿verdad?», dijo, mirándola a los ojos. «Algo que yo no entiendo todavía».
Pero antes de que pudiera seguir pensando, un ruido afuera lo hizo tensarse. Era un crujido, no el del viento ni el de las olas, sino algo más deliberado, como pasos en el pavimento. Luna gruñó, un sonido bajo pero firme, y se puso de pie con dificultad, colocándose entre don Emilio y la puerta. Sus patas temblaban, pero su postura era protectora, como si estuviera lista para enfrentar cualquier amenaza. ¿Quién anda ahí?, gritó don Emilio, su voz resonando en el taller. No hubo respuesta, pero el crujido se repitió, más cerca esta vez. Agarró su bastón con fuerza, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y determinación. Luna avanzó un paso, su gruñido intensificándose, y don Emilio la siguió, acercándose a la puerta con cautela. La abrió de un tirón, esperando encontrar a los jóvenes del callejón o quizás a un ladrón oportunista, pero no había nadie. La calle estaba vacía, bañada por la luz plateada de la luna llena que se reflejaba en los charcos de agua salada. Sin embargo, algo captó su atención, una sombra se movió rápidamente al final de la calle, desapareciendo tras una esquina. «Maldita sea», murmuró, su respiración agitada, volvió al taller y cerró la puerta, asegurándola con una silla vieja que colocó contra el pomo. «No sé quién eres, pero no nos encontrarás desprevenidos», dijo, aunque no estaba seguro de a quién le hablaba. Luna seguía gruñendo, sus ojos fijos en la puerta, como si pudiera ver a través de la madera. Don Emilio se sentó junto a ella, tratando de calmarla. «Tranquila, pequeña. Estamos juntos en esto». Sacó el frasco de antiséptico y continuó tratando sus heridas, pero su mente estaba en otra parte. La huella, la sombra, el desorden en el taller, todo apuntaba a que alguien los estaba vigilando, y no era un simple curioso. ¿Era Jairo, buscando vengarse por la humillación en el callejón? ¿O había algo más, algo conectado con el collar de Luna o con su propio pasado? La ciudad de San Isidro, con sus mercados bulliciosos durante el día y sus calles oscuras por la noche, parecía un laberinto de secretos. El olor a pescado podrido y salitre impregnaba el aire, y el sonido de las gaviotas resonaba como un lamento. Don Emilio sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Luna necesitaba más que cuidados básicos, necesitaba un veterinario, medicinas de verdad, y él no tenía el dinero para pagarlas. Pero también sabía que salir a buscar ayuda significaba exponerse, y algo le decía que el peligro estaba más cerca de lo que imaginaba. Mientras aplicaba la crema en las heridas de Luna, notó que la perra estaba más alerta, sus orejas moviéndose al menor sonido. Había ganado algo de fuerza, aunque todavía estaba lejos de estar sana. «Eres fuerte, pequeña», dijo don Emilio, sonriendo débilmente. «Más fuerte de lo que yo era a tu edad». Pero sus palabras fueron interrumpidas por otro ruido, esta vez un golpe seco contra la puerta. Luna se puso en pie de un salto, su gruñido más fuerte, y don Emilio sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Agarró el bastón y se acercó a la puerta, su corazón latiendo con fuerza. «Muéstrate, maldita sea», gritó, pero no abrió la puerta esta vez. En cambio, esperó, escuchando, no hubo más golpes, pero cuando miró al suelo, vio algo que lo hizo detenerse en seco. Debajo de la puerta, alguien había deslizado una nota, un pedazo de papel arrugado que apenas se veía bajo la luz tenue. Don Emilio se agachó con dificultad, recogiendo la nota con manos temblorosas. Luna gruñó, acercándose a olfatear el papel, como si pudiera sentir el peligro que emanaba de él. El anciano desdobló la nota, sus ojos entrecerrándose para leer las palabras garabateadas en tinta negra: «Sé quién eres, viejo». Las letras eran toscas, escritas con prisa, pero el mensaje era claro. Alguien sabía algo sobre él, algo que don Emilio había intentado enterrar en el fondo de su memoria. Se quedó inmóvil, el papel temblando en sus manos. Luna lo miró, su gruñido suavizándose en un gemido bajo, como si percibiera el miedo que se apoderaba del anciano. «¿Qué quieren de nosotros?», murmuró don Emilio, su voz apenas un susurro. Afuera, la noche parecía más oscura, las sombras más profundas. El taller, que había sido un refugio, ahora se sentía como una jaula. ¿Quién los estaba siguiendo? ¿Qué sabía esa persona, y por qué los había elegido a ellos? Luna apoyó la cabeza en su pierna, un gesto que lo ancló al presente. Pero el peso de la nota, y del pasado que parecía alcanzarlo, lo hacía sentir que el tiempo se agotaba. El taller de don Emilio,
con su aroma a madera vieja y metal oxidado, estaba sumido en un silencio pesado, roto solo por el leve zumbido de la bombilla colgante y la respiración entrecortada de Luna. La perra viralata, aunque aún marcada por las heridas de las garrapatas y las mordidas de las hormigas, mostraba signos de recuperación. Su piel, antes enrojecida por la alergia, comenzaba a sanar bajo los cuidados del anciano, y sus ojos, aunque todavía opacos, brillaban con una chispa de vida renovada. La manta raída sobre la que descansaba estaba manchada de antiséptico y crema, pero Luna no se quejaba. En cambio, observaba a don Emilio con una lealtad incipiente, como si entendiera que este hombre, con sus manos temblorosas y su tos áspera, era su única esperanza. Don Emilio sostenía la nota arrugada en sus manos, las palabras «sé quién eres, viejo», grabadas en su mente como una quemadura. La tinta negra, garabateada con furia, parecía burlarse de él desde el papel. Se sentó junto a Luna, su bastón apoyado contra la pared, y dejó que la nota cayera al suelo. «No sé quién eres tú, pero no te tengo miedo», murmuró, aunque su voz temblaba, traicionando la valentía que intentaba proyectar. Luna levantó la cabeza, sus orejas moviéndose ligeramente, y apoyó el hocico en la pierna del anciano. El gesto fue pequeño, pero para don Emilio fue como un ancla en medio de la tormenta que sentía crecer en su interior. «Tú me entiendes, ¿verdad, pequeña?», dijo, acariciando su cabeza con suavidad. La perra respondió con un leve movimiento de cola, un signo de que, a pesar de su debilidad, estaba dispuesta a quedarse a su lado. El taller, con sus herramientas desordenadas y fotos descoloridas, parecía más pequeño bajo la luz parpadeante, como si las sombras estuvieran cerrándose sobre ellos. Don Emilio se levantó con dificultad, su espalda crujiendo, y caminó hacia la mesa donde guardaba las fotos. Una en particular, la de una niña sonriendo junto a un perro que se parecía a Luna, lo hizo detenerse. «Clara», susurró, su voz quebrándose. La niña de la foto tenía los ojos llenos de vida, el cabello trenzado con cintas rojas, y el perro a su lado miraba a la cámara con una devoción que ahora le resultaba dolorosamente familiar. «¿Eras tú su protectora, Luna?», murmuró, mirando a la perra. Luna lo observó, como si pudiera entender el peso de sus palabras. Los recuerdos lo asaltaron sin piedad. El olor a humo, el crepitar de las llamas, los gritos que aún resonaban en sus pesadillas. Don Emilio cerró los ojos, intentando alejar las imágenes, pero no podía escapar del pasado. Había perdido a su familia en un incendio años atrás, un incendio que aún lo perseguía en cada rincón de su alma. Su esposa, su hija Clara, todo se había desvanecido en una noche que nunca podría olvidar. Y ahora, esta perra, con un collar que llevaba el nombre Luna, y una mirada que parecía conocerlo, había aparecido en su vida como un eco de lo que había perdido. «No puede ser una coincidencia», dijo, su voz apenas un susurro. «Tú estabas allí, ¿verdad? Pero, ¿cómo sobreviviste? ¿Cómo llegaste hasta aquí?». Luna, como si respondiera a su pregunta, se acercó más, apoyando la cabeza en su regazo. El calor de su cuerpo, aunque débil, era un consuelo para don Emilio. Se inclinó y recogió el collar, examinándolo de nuevo. La inscripción estaba desgastada, pero el símbolo junto al nombre, una pequeña estrella grabada en el metal, le resultaba familiar, aunque no podía recordar por qué. «Clara te quería mucho, ¿no es así?», dijo, su voz temblando. «Y tú la protegías. Igual que ahora intentas protegerme a mí». Luna gimió suavemente, como si estuviera de acuerdo, y don Emilio sintió una lágrima deslizarse por su mejilla. El momento de calma fue interrumpido por un golpe seco en la puerta del taller. Luna se puso en pie de un salto, sus patas temblando pero firmes, y soltó un gruñido bajo que resonó en el espacio. Don Emilio agarró su bastón, su corazón latiendo con fuerza. «¿Quién anda ahí?», gritó, su voz cortando el silencio. No hubo respuesta inmediata, pero el golpe se repitió, más fuerte esta vez, como si alguien estuviera probando la resistencia de la puerta. Luna se colocó frente al anciano, su cuerpo tenso, lista para defenderlo a pesar de su estado. «Tranquila, pequeña», susurró don Emilio, aunque él mismo no estaba tranquilo. Se acercó a la puerta, sosteniendo el bastón como un arma, y entreabrió la cortina de la ventana cercana para mirar afuera. Bajo la luz de la luna, vio una figura alta y delgada parada frente al taller. Era un hombre, con una chaqueta oscura y una gorra que ocultaba parte de su rostro.
No era Jairo, el joven del callejón, ni ninguno de sus compañeros. Este hombre tenía una presencia diferente, más calculada, como si estuviera midiendo cada movimiento. Emilio, tenemos que hablar, dijo la figura, su voz grave y fría, cortando el aire como una navaja. No puedes esconderte para siempre. Don Emilio sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa voz, la había oído antes, en un pasado que había jurado dejar atrás. Pero, ¿cómo lo había encontrado? ¿Y qué quería? ¿Quién eres?, gritó don Emilio, sin abrir la puerta. No tengo nada que hablar contigo. Luna gruñó más fuerte, sus dientes a la vista, y dio un paso hacia la puerta. El hombre afuera soltó una risa baja, casi burlona. No seas estúpido, Emilio. ¿Sabes por qué estoy aquí? Abre la puerta, o las cosas se pondrán feas. Don Emilio apretó el bastón con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Luna, sintiendo su miedo, se acercó más a él, su cuerpo temblando pero firme, como si estuviera lista para saltar sobre cualquier amenaza. No sé quién eres, pero no te dejaré entrar, respondió don Emilio, su voz temblando pero decidida. Vete ahora mismo. El hombre afuera no respondió de inmediato, pero don Emilio escuchó el crujido de sus pasos sobre el pavimento, como si estuviera caminando alrededor del taller, buscando otra entrada. Luna siguió gruñendo, sus ojos fijos en la puerta, y don Emilio sintió el peso de la situación aplastarlo. No solo estaba protegiendo a Luna, ahora, ella también lo estaba protegiendo a él. Pero, ¿quién era este hombre? ¿Y qué sabía de su pasado? El anciano retrocedió, revisando el taller con la mirada. La puerta era endeble, y las ventanas, aunque pequeñas, no eran seguras. Si ese hombre quería entrar, no le costaría mucho. Tenemos que ser más fuertes, Luna, murmuró, arrodillándose junto a la perra. Sacó el frasco de antiséptico y siguió tratando sus heridas, intentando mantener la calma. No dejaré que te pase nada. Ni a ti, ni a mí. Pero mientras hablaba, su mente seguía girando alrededor de las palabras del hombre: no puedes esconderte para siempre. Había algo en esa frase que lo hacía sentir expuesto, como si los muros del taller fueran de cristal. Afuera, el sonido de los pasos se detuvo, y por un momento don Emilio pensó que el hombre se había ido. Pero entonces, un nuevo ruido rompió el silencio, el chirrido de una ventana en la parte trasera del taller. Luna giró la cabeza, su gruñido intensificándose, y don Emilio sintió el corazón en la garganta. Quédate aquí, susurró, levantándose con el bastón en la mano. Caminó hacia la ventana, cada paso acompañado por el crujido de las tablas del suelo. La cortina estaba cerrada, pero podía ver una sombra moviéndose al otro lado del vidrio sucio. Te dije que te fueras, gritó, golpeando el bastón contra el suelo. La sombra se detuvo, y por un instante, todo quedó en silencio. Luego, la voz del hombre volvió a hablar, esta vez más cerca, justo al otro lado de la ventana. No soy tu enemigo, Emilio. Pero si no hablas conmigo, alguien más lo hará. Y no será tan amable. Antes de que don Emilio pudiera responder, Luna soltó un ladrido feroz, el primero que había emitido desde que llegó al taller, y corrió hacia la ventana, ignorando el dolor de sus heridas. El anciano la siguió, su bastón levantado, pero cuando apartó la cortina, no había nadie. Solo la noche, el olor salado del puerto, y una sensación de amenaza que no se desvanecía. El taller de don Emilio estaba envuelto en una quietud inquietante, el aire cargado con el olor a madera vieja, antiséptico y el leve aroma metálico de las heridas en curación de Luna. La bombilla colgante parpadeaba, proyectando sombras que parecían alargarse y retorcerse sobre las paredes cubiertas de herramientas oxidadas y fotos descoloridas. Luna, la perra viralata que había encontrado refugio en el anciano, yacía sobre la manta raída, su cuerpo más fuerte pero aún marcado por las costras de las garrapatas y las mordidas de las hormigas. Sus ojos, ahora más brillantes, seguían cada movimiento de don Emilio, que permanecía de pie junto a la ventana trasera, el bastón apretado en sus manos nudosas. La voz del desconocido, ese viejo amigo, que se había presentado como Raúl, aún resonaba en su mente: no soy tu enemigo, Emilio. Pero si no hablas conmigo, alguien más lo hará. Y no será tan amable. Las palabras eran una amenaza envuelta en calma,
y don Emilio sabía que no podía ignorarlas. Luna soltó un gruñido bajo, sus orejas erguidas, su mirada fija en la ventana donde la sombra de Raúl había desaparecido. La perra, aunque todavía débil, había mostrado una ferocidad sorprendente al ladrar, un instinto protector que parecía desafiar su estado físico. Don Emilio se giró hacia ella, su rostro surcado de arrugas reflejando una mezcla de miedo y gratitud. «Tú sí que sabes quién es de fiar, ¿verdad?», dijo, esbozando una sonrisa cansada. Se arrodilló junto a ella, acariciando su cabeza con suavidad. La piel de Luna, aunque aún enrojecida, estaba sanando, y su cola dio un leve movimiento, como si quisiera devolverle el gesto. Pero el momento de calma fue efímero. El taller, que había sido un refugio, ahora se sentía como un tablero de ajedrez donde alguien más movía las piezas. Don Emilio se puso de pie, su tos áspera rompiendo el silencio. Caminó hacia la mesa donde guardaba las fotos, sus pasos lentos acompañados por el golpeteo de su bastón contra el suelo de madera. La nota arrugada, «Sé quién eres, viejo», seguía en el suelo, un recordatorio constante del peligro que acechaba. Pero ahora, con la aparición de Raúl, las cosas se complicaban. Ese hombre no era un extraño cualquiera, su voz, su postura confiada, todo indicaba que sabía más de lo que debería. Don Emilio tomó la foto de Clara, su hija, y el perro que se parecía tanto a Luna. «¿Qué es lo que quieren?», murmuró, sus ojos perdidos en la imagen descolorida. «¿Qué tiene que ver contigo, pequeña?». Luna, como si percibiera su inquietud, se levantó con esfuerzo y se acercó a él, apoyando la cabeza en su pierna. El anciano sintió el calor de su cuerpo, un consuelo que lo anclaba al presente. Pero su mente estaba enredada en el pasado. Raúl, el nombre le resultaba familiar, pero los recuerdos eran fragmentos rotos, como pedazos de un espejo destrozado. Había conocido a un Raúl años atrás, un hombre con el que había compartido negocios turbios, deudas que nunca quiso reconocer. ¿Era el mismo hombre? ¿Y qué tenía que ver con Luna, o con el collar que llevaba su nombre grabado? Don Emilio volvió a examinar el collar, sus dedos trazando la estrella grabada junto al nombre. «Esto no es solo un collar», susurró. «Es una pista». El sonido de la lluvia comenzó a golpear el tejado del taller, un tamborileo constante que llenaba el espacio con un murmullo inquietante. La ciudad de San Isidro, con su olor a salitre y pescado podrido, parecía despertarse bajo la tormenta. Don Emilio sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Si Raúl estaba allí, significaba que el pasado que había intentado enterrar estaba resurgiendo, y Luna, de alguna manera, era parte de ello. «Necesitamos respuestas, pequeña», dijo, mirando a la perra. «Pero primero, tenemos que mantenernos a salvo». Se acercó a la puerta, revisando el candado endeble y la silla que había colocado como barricada. No era suficiente, pero era todo lo que tenía. Luna lo siguió, sus pasos más firmes que antes, aunque aún temblorosos. La perra olfateó el aire, sus orejas moviéndose al captar el sonido de la lluvia y algo más, un crujido apenas audible, como si alguien estuviera moviéndose afuera. Don Emilio se tensó, su mano apretando el bastón. «Quédate atrás, Luna», susurró, pero la perra no obedeció. En cambio, se colocó a su lado, sus dientes a la vista, un gruñido bajo vibrando en su garganta. El crujido se repitió, más cerca esta vez, y don Emilio sintió un nudo en el estómago. «Muéstrate, Raúl», gritó, su voz cortando el sonido de la lluvia. No hubo respuesta, pero la puerta tembló ligeramente, como si alguien hubiera tocado el pomo. Luna ladró, un sonido feroz que sorprendió al anciano por su fuerza. Antes de que pudiera detenerla, la perra se lanzó hacia la puerta, su cuerpo chocando contra la madera con un golpe sordo. Don Emilio corrió tras ella, el bastón levantado, pero cuando abrió la puerta, solo encontró la lluvia cayendo en cortinas plateadas y la calle vacía. Sin embargo, algo brillaba en el suelo, medio enterrado en un charco de lodo, una llave antigua, con un diseño intrincado que no parecía pertenecer a ese lugar. Don Emilio se agachó con dificultad, recogiendo la llave con manos temblorosas. El metal estaba frío, cubierto de barro, pero podía sentir su peso, como si cargara una historia propia. Luna olfateó la llave, su gruñido suavizándose en un gemido. «¿Qué es esto?», murmuró don Emilio, girando la llave bajo la luz de la bombilla. No era una llave común, tenía grabados que parecían antiguos, y una pequeña inscripción en la base:
apenas legible, C12. El anciano sintió un escalofrío. Había visto esa llave antes, pero no podía recordar dónde. ¿Era de Raúl? ¿O era una trampa, una forma de atraerlo hacia algo que no estaba preparado para enfrentar? Cerró la puerta con fuerza, asegurándola de nuevo, y llevó la llave a la mesa. Luna lo siguió, sus ojos fijos en el objeto como si también percibiera su importancia. «Esto no es casualidad, pequeña», dijo don Emilio, sentándose junto a ella. La lluvia seguía golpeando el tejado, un ritmo constante que parecía marcar el paso del tiempo. El anciano cerró los ojos, intentando recordar. La llave, el collar, la foto de Clara, todo estaba conectado, pero los detalles se le escapaban, como arena entre los dedos. «Raúl sabe algo», susurró. «Y si él está aquí, otros vendrán». Luna, como si entendiera la gravedad de la situación, se acercó más, apoyando la cabeza en su regazo. Don Emilio acarició su pelaje, notando que las heridas estaban sanando, aunque las garrapatas seguían siendo un problema. «Eres una luchadora, ¿verdad?», dijo, sonriendo débilmente. «Igual que yo, hace mucho tiempo». Pero su sonrisa se desvaneció cuando pensó en Raúl. Ese hombre no había venido por casualidad. Sus palabras, su presencia, todo indicaba que buscaba algo más que una conversación. ¿Era una deuda del pasado? ¿O algo relacionado con Luna, con el collar que llevaba su nombre? El taller parecía más pequeño bajo la lluvia, las sombras más profundas. Don Emilio sabía que no podía quedarse quieto. La llave era una pista, pero también un peligro. Si Raúl la había dejado, significaba que estaba jugando con él, como un gato con un ratón. Pero Luna no era un ratón, y don Emilio, a pesar de su edad y su fragilidad, tampoco lo era. «No nos rendiremos, pequeña», dijo, su voz firme por primera vez en mucho tiempo. «No dejaré que te hagan daño. Ni a ti, ni a lo que queda de mí». La lluvia seguía cayendo, y el taller se llenaba de un frío que calaba los huesos. Don Emilio guardó la llave en el bolsillo de su chaqueta, decidido a descubrir qué habría, pero también consciente de que cada paso lo acercaba más al pasado que había jurado dejar atrás. Luna lo miró, sus ojos brillando bajo la luz tenue, y don Emilio sintió que no estaba solo. Pero afuera, en la oscuridad, alguien los observaba, y la llave en su bolsillo parecía quemarle la piel. ¿Qué habría esa llave? ¿Y qué precio tendría que pagar para descubrirlo? La lluvia golpeaba el tejado del taller de don Emilio con un ritmo incesante, como si la ciudad de San Isidro estuviera llorando por los secretos que guardaba. El aire dentro del taller estaba cargado de humedad, mezclado con el olor a madera vieja, antiséptico y el leve aroma a tierra mojada que se colaba por las rendijas de las ventanas. Luna, la perra viralata que había encontrado refugio en el anciano, descansaba sobre la manta raída, su cuerpo más fuerte cada día, aunque las heridas de las garrapatas y las mordidas de las hormigas aún marcaban su piel. Sus ojos, ahora más vivos, seguían a don Emilio con una lealtad que parecía trascender el tiempo. El anciano, sentado en una silla desvencijada, sostenía la llave antigua que había encontrado bajo la puerta, su superficie fría y grabada con la inscripción C12. Sus manos temblaban, no solo por la edad, sino por el peso de los recuerdos que esa llave parecía despertar. El taller, con sus herramientas oxidadas colgando de las paredes y las fotos descoloridas cubiertas de polvo, parecía un mausoleo de una vida pasada. Don Emilio no podía apartar la mirada de la llave. Había algo en su diseño, en la estrella grabada junto a la inscripción, que lo conectaba con el collar de Luna y con la foto de Clara, su hija perdida. «Esto no es una casualidad, pequeña», murmuró, mirando a Luna. La perra levantó la cabeza, sus orejas moviéndose al captar el tono grave de su voz. «Esta llave abre algo, algo que alguien quiere que encuentre. O que teme que encuentre». Luna gimió suavemente, como si entendiera la gravedad de sus palabras, y se arrastró más cerca, apoyando el hocico en su pierna. La nota que habían deslizado bajo la puerta, «Sé quién eres, viejo», seguía en el suelo, arrugada y manchada de barro. La presencia de Raúl, el supuesto viejo amigo, que había aparecido en la noche, era una sombra que no se desvanecía. Don Emilio sabía que no podía ignorar la llave, ni la amenaza que representaba. «Tenemos que descubrir qué significa esto, Luna», dijo, guardándose la llave en el bolsillo de su chaqueta de lona gastada.
pero primero, tenemos que mantenerte fuerte. Se arrodilló junto a la perra, aplicando la crema para alergias con manos cuidadosas. Las heridas de Luna estaban sanando, pero las garrapatas seguían siendo un problema, y don Emilio sabía que necesitaba más ayuda de la que podía ofrecer con los pocos recursos que tenía. El taller no era solo un refugio, también era un testimonio de su aislamiento. Las fotos en la mesa, especialmente la de Clara con un perro que se parecía a Luna, eran un recordatorio constante de lo que había perdido. Don Emilio cerró los ojos, dejando que los recuerdos lo envolvieran. El incendio que se llevó a su familia había sido más que una tragedia, había sido una ruptura en su vida, un punto de no retorno. Pero ahora, con Luna a su lado y la llave en su bolsillo, sentía que el pasado estaba alcanzándolo, exigiendo respuestas. Clara te quería, ¿verdad?, susurró, acariciando el collar de Luna. Y tú la protegías. Pero, ¿cómo llegaste hasta mí, que estoy olvidando? Luna, como si percibiera su dolor, lamió su mano, un gesto que lo trajo de vuelta al presente. El anciano sonrió, aunque la sonrisa estaba teñida de tristeza. Eres una luchadora, pequeña, dijo. Y yo también lo fui, hace mucho tiempo. Se puso de pie, apoyándose en su bastón, y comenzó a inspeccionar el taller, buscando algo que pudiera ayudarlo a entender la llave. En un rincón, medio escondida bajo una pila de trapos viejos, encontró una caja fuerte pequeña, cubierta de polvo y óxido. Su corazón dio un vuelco. No la había tocado en años, desde que se mudó al taller tras el incendio. C12, murmuró, mirando la inscripción en la llave. Era un riesgo, pero no podía seguir ignorando las pistas. Con manos temblorosas, arrastró la caja fuerte hasta la mesa, el metal chirriando contra el suelo de madera. Luna lo siguió, olfateando el aire, sus orejas erguidas ante el sonido. Don Emilio limpió el polvo de la cerradura, notando que estaba intacta, como si nadie la hubiera tocado en décadas. Insertó la llave, y con un giro lento, sintió el clic del mecanismo. La puerta de la caja fuerte se abrió con un gemido, revelando un interior oscuro que olía a papel viejo y metal. Dentro, encontró un diario pequeño, encuadernado en cuero desgastado, y un sobre amarillento sellado con cera. Sus manos temblaron al tomar el diario, y cuando lo abrió, las primeras palabras lo golpearon como un rayo. Para Clara, mi estrella, el diario estaba lleno de notas escritas a mano, algunas en la caligrafía infantil de Clara, otras en la suya propia, de años atrás. Hablaban de días felices, de paseos por el parque, de un perro que Clara había amado con todo su corazón. Luna, mi protectora, decía una página, acompañada de un dibujo torpe de una niña y una perra. Don Emilio sintió un nudo en la garganta. Eras tú, susurró, mirando a Luna. Tú eras su Luna. La perra lo miró, sus ojos brillando bajo la luz tenue, como si entendiera. Pero las notas también hablaban de algo más oscuro, deudas, promesas rotas, hombres que habían jurado vengarse. Don Emilio cerró el diario, su respiración agitada. Esto es más grande de lo que pensaba, dijo. Y Raúl lo sabe. La lluvia seguía cayendo, el tamborileo en el tejado como un reloj marcando el tiempo. Don Emilio guardó el diario en su chaqueta, decidido a leerlo más tarde, cuando estuviera solo. Pero Luna, como si sintiera que algo estaba a punto de suceder, se puso en pie, sus patas más firmes que nunca. Olfateó el aire, su gruñido bajo resonando en el taller. Don Emilio frunció el ceño, siguiendo su mirada hacia la puerta. ¿Qué pasa, pequeña?, susurró. Antes de que pudiera moverse, un ruido fuerte rompió el silencio, un crujido desde el exterior, como si alguien estuviera forzando la ventana trasera. Sal de ahí, quien quiera que seas, gritó don Emilio, agarrando su bastón. Luna se colocó frente a él, su cuerpo tenso, lista para saltar. El crujido se repitió, seguido por el sonido de cristales rotos. Don Emilio corrió hacia la ventana, apartando la cortina con un movimiento brusco, pero no vio nada más que la lluvia cayendo en cortinas plateadas. Sin embargo, el aire frío que entró traía un olor nuevo, tabaco y sudor, el mismo olor que había percibido cuando Raúl apareció. Maldito seas, murmuró, su corazón latiendo con fuerza. Luna ladró, un sonido feroz que llenó el taller, y corrió hacia la ventana rota, ignorando el dolor de sus heridas. Don Emilio la siguió, el bastón levantado,
pero cuando llegó a la ventana, no había nadie. Solo la lluvia, el viento, y un trozo de vidrio roto en el suelo. Pero entonces, Luna gruñó, olfateando algo en la esquina del taller. Don Emilio se acercó, su linterna improvisada a una lámpara vieja que apenas funcionaba iluminando el rincón. Allí, entre los trapos y el polvo, encontró otra huella de bota, idéntica a la que habían visto antes. «No están jugando, Luna», dijo, su voz temblando. «Quieren algo, y no pararán hasta conseguirlo». El anciano volvió a la mesa, el diario y la llave pesando como plomo en su chaqueta. Sabía que no podía quedarse en el taller mucho más tiempo. Si Raúl, o quien fuera que los estuviera persiguiendo, sabía dónde encontrarlo, no estaban seguros. Pero Luna, con su mirada firme y su cuerpo listo para protegerlo, le dio la fuerza que necesitaba. «No nos rendiremos, pequeña», dijo, acariciándola. «Vamos a descubrir qué quieren. Y vamos a protegernos». Pero mientras hablaba, un nuevo ruido lo hizo congelarse, pasos lentos y deliberados, acercándose desde el exterior. Alguien estaba allí, y esta vez, no parecía dispuesto a irse. La lluvia seguía golpeando el tejado del taller de don Emilio, un tamborileo constante que parecía amplificar la tensión que llenaba el aire. El olor a madera húmeda, antiséptico y el leve aroma a tierra mojada impregnaba el espacio, mezclado con el calor que aún emanaba del cuerpo de Luna, la perra viralata que había encontrado refugio en el anciano. Sus heridas, aunque en proceso de sanación, seguían marcando su piel, pero su espíritu parecía más fuerte, sus ojos brillando con una determinación que reflejaba la de don Emilio. El anciano, con el diario de Clara en una mano y la llave antigua en la otra, estaba de pie junto a la ventana rota, el viento frío colándose por el vidrio destrozado. Los pasos que había escuchado afuera, lentos y deliberados, resonaban en su mente como un eco de un pasado que no podía escapar. Luna, alerta, gruñía suavemente, sus orejas erguidas y su cuerpo tenso, lista para proteger a don Emilio. El diario, con sus páginas llenas de notas de Clara y menciones de una perra llamada Luna, había revelado una verdad que lo sacudió. Esta perra, la misma que ahora estaba a su lado, había pertenecido a su hija. «Tú estabas con ella», susurró don Emilio, mirando a Luna. «Sobreviviste al incendio, pero, ¿cómo?». La perra lo miró, sus ojos brillando bajo la luz parpadeante de la bombilla, como si guardara la respuesta en algún rincón de su memoria. Pero no había tiempo para descifrar el pasado. Los pasos afuera se detuvieron, y el silencio que siguió fue más aterrador que cualquier ruido. Don Emilio guardó el diario en su chaqueta y apretó la llave con fuerza, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y resolución. «No nos quedaremos aquí esperando, Luna», dijo, su voz áspera pero firme. La perra se acercó a él, su cola moviéndose ligeramente, un signo de su creciente fuerza. El anciano sabía que no podían quedarse en el taller, no con Raúl o quien fuera acechándolos. Pero también sabía que Luna necesitaba más cuidados, y él necesitaba respuestas. La inscripción, C12, en la llave, el diario de Clara, la presencia de Raúl, todo apuntaba a un secreto que había estado enterrado durante años, un secreto que alguien estaba desesperado por desenterrar. El taller, con sus paredes cubiertas de herramientas oxidadas y fotos descoloridas, parecía cerrarse sobre ellos. Don Emilio caminó hacia la mesa, recogiendo la foto de Clara y el perro que se parecía tanto a Luna. «Tú la querías, ¿verdad?», dijo, su voz quebrándose. «Igual que yo». Una lágrima rodó por su mejilla, pero la secó con el dorso de la mano, decidido a no dejarse consumir por el dolor. Luna, como si percibiera su angustia, apoyó la cabeza en su pierna, un gesto que lo ancló al presente. «Vamos a encontrar respuestas, pequeña», murmuró. «Pero primero, tenemos que movernos». Decidió que no podían quedarse en el taller esa noche. La ventana rota y la puerta endeble los hacían vulnerables, y los pasos que había escuchado afuera eran una advertencia clara. Pero, ¿a dónde ir? San Isidro era una ciudad hostil para alguien como él, un anciano sin recursos ni aliados. Sin embargo, algo en el diario de Clara lo hizo pensar. Una de las notas mencionaba un parque donde ella y Luna jugaban, un lugar cerca del puerto donde los árboles formaban un dosel verde y los niños corrían entre risas. «Si tú eras su Luna, tal vez ese lugar tenga algo para nosotros», dijo don Emilio, mirando a la perra. Luna levantó la cabeza, como si reconociera la idea,
y dio un paso hacia la puerta, sus patas más firmes que nunca. Don Emilio recogió una bolsa vieja de lona, metiendo en ella el diario, la llave, un poco de agua y la crema para las heridas de Luna. «Vamos, pequeña», dijo, ajustándose la chaqueta. La perra lo siguió, su cuerpo aún débil pero impulsado por una determinación que parecía reflejar la del anciano. Abrió la puerta con cuidado, el bastón en una mano, y salió a la noche. La lluvia había disminuido, dejando charcos que reflejaban la luz de la luna llena. El aire olía a salitre y asfalto mojado, y el sonido de las olas del puerto resonaba como un latido constante. Luna olfateó el aire, sus orejas moviéndose al captar los sonidos de la ciudad, y comenzó a caminar, como si supiera a dónde iba. El parque no estaba lejos, pero para don Emilio, con su tos persistente y sus piernas cansadas, cada paso era un esfuerzo. Luna, sin embargo, parecía guiarlo, sus pasos seguros a pesar de su estado. Las calles de San Isidro estaban casi desiertas, salvo por algunos borrachos que se tambaleaban frente a los bares y los pescadores que regresaban del puerto. Nadie les prestó atención, pero don Emilio no podía sacudirse la sensación de que estaban siendo observados. Cada sombra, cada crujido, lo hacía apretar el bastón con más fuerza. Luna, por su parte, mantenía la cabeza alta, sus gruñidos ocasionales indicando que ella también sentía el peligro. Cuando llegaron al parque, la lluvia había cesado por completo, y la luna bañaba los árboles con una luz plateada. El lugar era un oasis en medio de la ciudad, con senderos de grava, bancos desgastados y un pequeño estanque donde las ranas croaban suavemente. Luna se detuvo de repente, olfateando el aire, y comenzó a caminar hacia un rincón del parque, donde un roble viejo se alzaba como un guardián. Don Emilio la siguió, su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y temor. «¿Qué encontraste, pequeña?», susurró. Luna se detuvo frente a una placa de bronce medio escondida entre la hierba, cubierta de musgo pero aún legible. Don Emilio se agachó, limpiando la placa con la mano. Las palabras grabadas lo golpearon como un puñetazo: «En memoria de Clara, nuestra estrella. Siempre en nuestros corazones». El anciano se quedó inmóvil, las lágrimas quemándole los ojos. «Clara», susurró, su voz rota. Luna gimió, apoyando la cabeza en su pierna, como si compartiera su dolor. El parque, que alguna vez había sido un lugar de risas y juegos, ahora era un recordatorio de todo lo que había perdido. Pero también era una pista. Si Luna lo había llevado hasta aquí, significaba que había algo más, algo que aún no entendía. «Tú sabías, ¿verdad?», dijo, acariciando a la perra. «Tú la trajiste aquí, y ahora me trajiste a mí». Pero antes de que pudiera procesar lo que significaba, un crujido rompió el silencio del parque. Don Emilio levantó la cabeza, su mano apretando el bastón. Luna gruñó, sus dientes a la vista, y se giró hacia un grupo de árboles al otro lado del estanque. Una sombra se movía entre ellos, apenas visible bajo la luz de la luna. «¿Quién anda ahí?», gritó don Emilio, su voz temblando pero firme. No hubo respuesta, pero la sombra se acercó, los pasos crujiendo sobre la grava. Luna dio un paso adelante, su cuerpo tenso, lista para saltar. Don Emilio sintió el peso del diario en su chaqueta, la llave en su bolsillo, y supo que no podían huir. Quienquiera que estuviera allí, los había encontrado, y esta vez no había dónde esconderse. «Muéstrate», gritó, levantando el bastón. La sombra se detuvo, y por un momento, el silencio fue absoluto, salvo por el croar de las ranas y el gruñido bajo de Luna. Luego, una voz familiar, fría y calculada, cortó el aire. «No esperaba encontrarte aquí, Emilio», dijo la voz. Era Raúl, o alguien que sonaba exactamente como él. «Pero supongo que la perra te trajo, ¿no es así?». Don Emilio sintió un escalofrío. La figura emergió de las sombras, su rostro aún oculto bajo la gorra, pero sus ojos brillaban con una intensidad que no presagiaba nada bueno. Luna ladró, un sonido feroz que resonó en el parque, y don Emilio supo que el enfrentamiento que había temido estaba a punto de comenzar. La luna llena bañaba el parque de San Isidro con una luz plateada, transformando los senderos de grava y los árboles en un escenario de sombras inquietantes. El aire olía a hierba mojada y salitre, mezclado con el eco distante de las olas del puerto. Don Emilio, con el bastón apretado en una mano y el diario de Clara guardado en su chaqueta, estaba de pie junto a la placa en memoria de su hija,
su corazón latiendo con una mezcla de dolor y determinación. Luna, la perra viralata que había sido la compañera de Clara, gruñía a su lado, sus patas firmes a pesar de las heridas que aún marcaban su piel. Sus ojos, ahora más brillantes que nunca, estaban fijos en la figura que emergía de las sombras al otro lado del estanque. La voz de Raúl, fría y cargada de una amenaza velada, resonaba en el aire: no esperaba encontrarte aquí, Emilio. Pero supongo que la perra te trajo, ¿no es así? Don Emilio sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La presencia de Raúl, con su chaqueta oscura y su gorra ocultando parte de su rostro, era como un espectro del pasado que se negaba a desaparecer. ¿Qué quieres de nosotros?, gritó, su voz cortando el silencio del parque. Luna ladró, un sonido feroz que resonó entre los árboles, y dio un paso adelante, colocándose entre el anciano y la figura. Sus heridas, aunque sanando, no la detenían, su instinto protector era más fuerte que el dolor. Don Emilio apretó el bastón, su mano temblando, pero su mirada era firme. No sé quién eres realmente, Raúl, pero no te dejaré acercarte a ella. Raúl soltó una risa baja, un sonido que parecía más un gruñido que una muestra de humor. No se trata de la perra, Emilio, dijo, dando un paso más cerca. La luz de la luna iluminó su rostro por un instante, revelando una cicatriz que cruzaba su mejilla izquierda, una marca que don Emilio reconoció de un pasado que había intentado olvidar. Se trata de lo que dejaste atrás. Lo que me debes. Sus palabras eran como cuchillos, cada una cortando más profundo en la memoria del anciano. Don Emilio sintió el peso de la llave en su bolsillo, la inscripción C12, quemándole como si estuviera al rojo vivo. El diario de Clara, con sus notas sobre deudas y promesas rotas, comenzaba a tener sentido. No te debo nada, gritó don Emilio, su voz quebrándose por la furia y el miedo. Lo que pasó, fue un accidente, perdí todo. Luna gruñó más fuerte, sus dientes a la vista, y dio otro paso hacia Raúl, ignorando el temblor de sus patas. Raúl la miró, sus ojos entrecerrándose, pero no retrocedió. Un accidente, dices, respondió, su tono cargado de desprecio. Eso es lo que siempre dices, Emilio. Pero alguien pagó por tu accidente. Y ahora, quiero lo que me pertenece. Sacó una mano del bolsillo, y don Emilio vio el brillo de algo metálico bajo la luz de la luna. ¿Un cuchillo? ¿Una pistola? No podía estar seguro, pero su corazón se aceleró. El parque, que momentos antes había sido un refugio de recuerdos, ahora se sentía como una trampa. Los árboles parecían cerrar filas, sus ramas proyectando sombras que danzaban como fantasmas. El croar de las ranas en el estanque se había detenido, y el silencio era opresivo, roto solo por el gruñido de Luna y la respiración agitada de don Emilio. No sé de qué hablas, dijo el anciano, levantando el bastón como si fuera un escudo. Pero si quieres algo, ven por mí, deja a la perra en paz. Raúl rió de nuevo, pero esta vez había un filo en su risa, una promesa de violencia. La perra no me interesa, viejo. Pero tú tienes algo que necesito. Y lo quiero ahora. Antes de que don Emilio pudiera responder, Raúl dio un paso rápido hacia él, el objeto metálico brillando en su mano. Luna no lo pensó dos veces. Con un ladrido que resonó como un trueno, se lanzó hacia Raúl, ignorando el dolor de sus heridas. Sus dientes se cerraron en la manga de su chaqueta, arrancando un grito de sorpresa del hombre. Don Emilio, movido por un instinto que no sabía que aún tenía, levantó el bastón y lo blandió con fuerza, golpeando el brazo de Raúl. El objeto metálico, un cuchillo, ahora lo veía claramente, cayó al suelo, brillando en la grava bajo la luz de la luna. Raúl retrocedió, maldiciendo, mientras Luna seguía gruñendo, su cuerpo temblando pero firme. Maldito perro, gritó Raúl, sosteniendo su brazo herido. Esto no termina aquí, Emilio. Don Emilio, jadeando por el esfuerzo, se colocó frente a Luna, el bastón aún levantado. Vete ahora mismo, gritó, su voz más fuerte de lo que había sido en años. O juro que no seré yo quien termine contigo. Raúl lo miró, sus ojos brillando con una mezcla de furia y cálculo. Por un momento, pareció que iba a atacar de nuevo, pero el ladrido feroz de Luna y la postura decidida de don Emilio lo hicieron dudar. Esto no ha terminado, escupió,
Antes de girarse y desaparecer entre los árboles, sus pasos perdiéndose en la noche, don Emilio se dejó caer de rodillas, el bastón resbalando de sus manos. Luna se acercó a él, lamiendo su mano con suavidad, como si quisiera asegurarse de que estaba bien. «Buena chica», murmuró, su voz temblando. «Tú me salvaste». La perra apoyó la cabeza en su regazo, y por un momento, el parque volvió a ser un lugar de calma, la luz de la luna bañándolos como un abrazo. Pero don Emilio sabía que no estaban a salvo. Raúl volvería, y no estaría solo. La llave, el diario, el collar de Luna, todo apuntaba a algo más grande, algo que él había enterrado junto con el dolor de perder a su familia. Recogió el cuchillo del suelo, su hoja afilada reflejando la luz de la luna. Era un arma sencilla, pero letal, y el hecho de que Raúl la llevara confirmaba sus peores temores. «Quiere algo más que una deuda», murmuró, mirando a Luna. «Quiere lo que está en ese diario». Sacó el diario de su chaqueta, hojeándolo bajo la luz tenue. Las notas de Clara hablaban de amor y juegos, pero las suyas propias, escritas con una caligrafía más temblorosa, mencionaban un trato, un hombre que había jurado vengarse, y un objeto que nunca debía caer en las manos equivocadas. «Un testimonio», susurró don Emilio, su mente conectando los puntos. «Algo que podría destruirlo, o destruirme a mí». El anciano se puso de pie, ayudado por Luna, que parecía más fuerte que nunca. «No podemos quedarnos aquí», dijo, mirando el parque a su alrededor. «Si Raúl nos encontró, otros lo harán. Pero, ¿a dónde ir?». El taller ya no era seguro, y San Isidro no ofrecía refugio para alguien como él. Luna, como si entendiera, olfateó el aire y comenzó a caminar hacia la salida del parque, sus pasos seguros. Don Emilio la siguió, el diario y la llave pesando en su chaqueta. La ciudad, con sus calles oscuras y su olor a salitre, parecía un laberinto de peligros, pero también de respuestas. Mientras caminaban, don Emilio sintió una determinación que no había sentido en años. Luna lo había llevado hasta la placa de Clara, y ahora lo estaba guiando hacia algo más. Pero la amenaza de Raúl seguía presente, y sus palabras resonaban como una advertencia: esto no ha terminado. Don Emilio sabía que el próximo encuentro sería más peligroso, y que el precio de enfrentarlo podría ser más alto de lo que estaba dispuesto a pagar. Pero al mirar a Luna, con su pelaje brillando bajo la luz de la luna, supo que no estaba solo. La perra, que había sobrevivido al incendio y a años en las calles, era más que una compañera, era un recordatorio de que aún había algo por lo que luchar. La noche en San Isidro se había vuelto más oscura, como si la ciudad misma estuviera conteniendo el aliento ante el enfrentamiento que se avecinaba. La lluvia había cesado, pero el aire seguía cargado de humedad, impregnado del olor a salitre del puerto y el aroma terroso de la grava mojada. Don Emilio, con el bastón en una mano y el diario de Clara apretado contra su pecho, caminaba con pasos lentos pero decididos, siguiendo a Luna. La perra viralata, cuya piel aún llevaba las cicatrices de las garrapatas y las mordidas de las hormigas, avanzaba con una determinación que parecía desafiar su pasado de sufrimiento. Sus ojos, ahora brillantes bajo la luz de la luna, guiaban al anciano de regreso al taller, el lugar donde todo había comenzado y donde, sabía, todo terminaría. El taller, con sus paredes de madera astillada y herramientas oxidadas, se alzaba en la penumbra como un refugio frágil. La bombilla colgante parpadeaba, proyectando sombras que parecían moverse con vida propia. Don Emilio cerró la puerta tras de sí, asegurándola con la silla endeble que apenas ofrecía protección. Luna olfateó el aire, sus orejas erguidas, su cuerpo tenso como si percibiera la tormenta que se acercaba. El anciano se sentó en la mesa, el diario abierto frente a él, la llave con la inscripción C12 brillando bajo la luz tenue. Las notas de Clara, llenas de amor por su perra Luna, contrastaban con las suyas propias, que hablaban de un trato oscuro, una deuda que había desencadenado el incendio que destruyó su vida. «Un testimonio», murmuró don Emilio, sus dedos temblando al pasar las páginas. «Eso es lo que quiere Raúl. Algo que puede destruirlo, o destruirme a mí». Luna se acercó, apoyando la cabeza en su pierna, un gesto que lo ancló al presente. «Tú lo sabías, ¿verdad?», dijo, acariciando su pelaje, ahora más limpio y brillante. «Tú me trajiste hasta aquí, pequeña. Para enfrentar lo que dejé atrás». La perra gimió suavemente, como si entendiera,
y don Emilio sintió una oleada de gratitud. Luna no era solo una sobreviviente, era un puente hacia Clara, un recordatorio de que aún había algo por lo que luchar. Pero la amenaza de Raúl seguía pesando, y sus palabras, dame lo que me debes, o todo arderá otra vez, resonaban como una sentencia. El silencio del taller fue roto por un golpe seco en la puerta, un sonido que hizo que Luna saltara, sus dientes a la vista en un gruñido feroz. Don Emilio agarró el bastón, su corazón latiendo con fuerza. Muéstrate, Raúl, gritó, su voz cortando el aire. No hubo respuesta inmediata, pero el golpe se repitió, más fuerte, seguido por el crujido de la madera bajo presión. Luna corrió hacia la puerta, ladrando con una fuerza que parecía imposible para su cuerpo aún frágil. Don Emilio la siguió, el diario y la llave en su chaqueta, el cuchillo que había recogido en el parque guardado en su cinturón. No toques a mi perro, gruñó, su voz temblando de furia. La puerta cedió con un estruendo, y Raúl entró, su figura alta y amenazante llenando el umbral. La cicatriz en su mejilla brillaba bajo la luz de la bombilla, y sus ojos eran fríos, calculadores. No tenías que hacer esto tan difícil, Emilio, dijo, su voz baja pero cargada de desprecio. Dame el testimonio, y me iré. Nadie tiene que salir herido. En su mano derecha, sostenía una linterna pesada, un arma improvisada que podía ser letal. Luna ladró, colocándose frente a don Emilio, su cuerpo tenso, lista para atacar. El anciano levantó el bastón, su postura desafiante a pesar de su fragilidad. No sé de qué hablas, mintió, aunque sabía que Raúl no lo creería. Lo que pasó fue un accidente, déjanos en paz. Raúl rió, un sonido seco y sin humor. ¿Un accidente?, escupió. Tú y yo sabemos que no fue así. Ese incendio fue tu culpa, Emilio. Y alguien pagó por tus errores. Ahora, dame lo que escondiste. Dio un paso adelante, y Luna no dudó. Con un ladrido que resonó en el taller, se lanzó hacia Raúl, sus dientes cerrándose en su pierna. Raúl gritó, levantando la linterna para golpearla, pero don Emilio fue más rápido. Con un movimiento que desafiaba sus años, blandió el bastón, golpeando la mano de Raúl y haciendo que la linterna cayera al suelo con un ruido metálico. No la toques, gritó, su voz llena de una furia que no había sentido en décadas. Raúl retrocedió, sosteniendo su mano herida, pero no se rindió. Estúpido viejo, gruñó, lanzándose hacia don Emilio. Luna, ignorando el dolor de sus heridas, saltó de nuevo, esta vez derribando a Raúl al suelo. El hombre luchó, pateando y maldiciendo, pero Luna era implacable, sus dientes sujetando su brazo con fuerza. Don Emilio, jadeando, sacó el cuchillo de su cinturón, pero no lo usó. En cambio, corrió hacia la caja fuerte, abriéndola con la llave C12. Dentro, además del diario, encontró un sobresellado, el mismo que había visto antes. Lo abrió con manos temblorosas, revelando un documento escrito a máquina, un testimonio que detallaba un trato ilegal, nombres de hombres poderosos, y la verdad sobre el incendio que había destruido su vida. Esto es lo que quieres, ¿verdad?, gritó don Emilio, sosteniendo el documento. Raúl, luchando por liberarse de Luna, lo miró con ojos llenos de odio. Dámelo ahora, o juro que este lugar arderá como antes, escupió. Pero don Emilio, con una claridad que no había sentido en años, supo lo que tenía que hacer. No más fuego, dijo, su voz firme. No más dolor. Sacó un encendedor del bolsillo de su chaqueta, un objeto que había llevado consigo desde el incendio, y lo acercó al documento. Si esto es lo que quieres, entonces nadie lo tendrá, Raúl gritó, lanzándose hacia él, pero Luna fue más rápida. Con un movimiento ágil, lo derribó de nuevo, dándole a don Emilio el tiempo que necesitaba. Encendió el encendedor, y las llamas lamieron el papel, consumiendo las palabras que habían causado tanto dolor. No, gritó Raúl, pero era demasiado tarde. El documento se convirtió en cenizas, cayendo al suelo como nieve negra. Don Emilio sintió una liberación, como si un peso se hubiera levantado de su alma. Luna soltó a Raúl, retrocediendo hacia el anciano, su gruñido aún resonando. Raúl, derrotado, se levantó con dificultad, su rostro contorsionado por la furia. Esto no termina aquí, gruñó, pero su voz carecía de fuerza. Sin el testimonio, no tenía nada.
Se giró y salió corriendo del taller, desapareciendo en la noche. Don Emilio se dejó caer al suelo, exhausto, y Luna se acercó, lamiendo su mano con suavidad. Lo hicimos, pequeña, susurró, su voz temblando. Lo hicimos juntos. El amanecer comenzaba a pintar el cielo con tonos rosados y dorados, la luz filtrándose por la ventana rota del taller. Don Emilio sabía que no podían quedarse. El taller, aunque había sido un refugio, estaba marcado por el peligro. Recogió la manta de Luna, el diario de Clara, y lo poco que tenía, decidido a empezar de nuevo. Vamos, pequeña, dijo, acariciando a Luna. El mundo nos espera. La perra lo miró, su cola moviéndose con una energía que no había tenido antes, y juntos salieron del taller, caminando hacia la ciudad que despertaba. Don Emilio adoptó oficialmente a Luna ese día, prometiéndole un hogar para siempre. La llevó a un veterinario, usando el poco dinero que le quedaba, y se aseguró de que sus heridas sanaran por completo. La ciudad de San Isidro, con sus calles bulliciosas y su olor a salitre, ya no parecía tan hostil. Luna, con su pelaje brillando bajo el sol, caminaba a su lado, un símbolo de resiliencia y lealtad. Don Emilio sabía que el pasado siempre estaría con él, pero con Luna a su lado, sentía que podía enfrentarlo. Tú y yo, Luna, dijo, sonriendo. Somos familia ahora.